Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer un reforzamiento del tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿sí? Con los problemas que están en el libro de Coref. Ya los que tienen el libro pueden copiar los ejercicios en el libro y los que no lo tienen lo pueden copiar en su cuaderno, no hay ningún problema. Así que vamos a ir desarrollando paso a paso los ejercicios que están en el libro para que ustedes puedan reforzar el tema aplicando los principios, las teorías que hemos visto anteriormente. Así que vamos a empezar eh, con este tema. Bueno, como ya les había dicho, los ejercicios que he puesto aquí son los ejercicios que están en el libro, específicamente en el ejercicio del libro de la página 30, que tiene que ver con razones trigonométricas. Entonces ahí no he puesto problema 1, sino he puesto el problema 5, porque es el problema que está ubicado en el libro en el problema 5, o sea, es el problema 5 del libro. Entonces, el problema nos dice, en un triángulo ABC recto en B, del lado ABC se cumple que AB, seno de A más seno de C entre 2 es igual a 1. Y me piden, reduce la expresión E es igual a tangente de A más cosecante de C menos 2. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, en este problema es graficar el triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta que nos están diciendo recto en B, es decir que el ángulo recto va a estar en el ángulo B, ¿sí? Y aquí en la solución ya hemos graficado el triángulo rectángulo. Ahí he puesto y recto en B, ahí está, recto en B. Tenemos los lados, ojo, cuando no nos dan datos numéricos para poner en los lados del triángulo rectángulo, siempre lo ponemos en letritas. Al ángulo B se le pone B minúscula, al ángulo A se le pone A minúscula, al ángulo C se le pone C minúscula, ¿sí? Y aquí está también algo importante que se cumple, es el teorema de Pitágoras. Como el teorema de Pitágoras nos dice que B al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, al cuadrado más C cuadrado. Bueno. Bueno, para este problema vamos a primero utilizar el dato. El dato que nos da, dice, seno de A más seno de C entre 2 es igual a 1. Entonces, copiamos y según nuestro triángulo vamos a hallar el seno de A y vamos a hallar el seno de C, ¿sí? Primero el seno de A. Si vamos al triángulo, el seno de A vendría a ser, bueno, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, vendría a ser A entre B. Ahí está, A entre B. Y luego también me están diciendo seno de C, igualito. Seno de C, voy al ángulo C y sería C entre B. Ahora, ¿por qué C entre 2B acá? Porque está dividido entre 2. ¿Sí? Simplemente operamos estas dos fracciones, o sea, A entre B más C entre 2B. Operamos, es una suma de fracciones normal, y nos va a quedar 2A más C entre 2B. Y entonces este B2B vaya a multiplicar a 1. ¿Sí? Si multiplica a 1, entonces va a ser 2A más C es igual a 2B. Y nos va a quedar esta expresión. Me va a quedar que C es igual a 2. O sea, hemos despejado C. O sea, el 2A ha pasado acá, al otro lado ha pasado a restar. ¿Sí? Y nos va a quedar 2 por B menos A. Hemos factorizado el 2. ¿Sí? Ya bueno, vamos a dejar ahí como si fuera nuestra ecuación número 1. Y ahora vamos a enfocarnos un momento en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras ya habíamos dicho que es b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado. Vamos a despejar c cuadrado. Entonces c cuadrado vamos a despegar. Entonces este 2b cuadrado, este a cuadrado va a pasar al otro lado restando. Entonces c cuadrado me va a quedar b cuadrado menos a cuadrado. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces la diferencia de cuadrados va a ser igual a esto, que es acá, b menos a por b más a. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahí, chicos, es reemplazar la ecuación 1, que está en la parte de arriba. Porque ahí nos dice que c es igual a 2b por b menos a. Entonces reemplazamos aquí el valor. Entonces, si nosotros el 2 que está acá pasa a dividir, nos va a quedar c entre 2. Nos va a quedar esta expresión. O sea, b menos a es igual a esta expresión, c entre 2. ¿Sí? Ahora, este 2 podemos simplificar. Simplificamos el c y simplificamos como kc cuadrado, nos va a quedar un c todavía. O sea, en vez de 2, y este 2 que está, va a pasar a multiplicar aquí. Nos va a quedar 2c es igual a b más a. Entonces esa va a ser nuestra segunda expresión, o sea, nuestra ecuación número 2. O sea, ya tenemos que 2c es igual a b más a.
Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden hallar E tangente de A más cosecante de C, menos 2. Ahora, vamos a hallar igual las razones trigonométricas. Tangente de A vendría a ser, a ver, vamos al triángulo, sería, tangente de A vendría a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, vendría a ser A entre C. A entre C. Y cosecante vendría a ser hipotenusa entre cateto opuesto, entonces sería B entre C. B entre C. Entonces, acá tenemos esta expresión, son dos fracciones homogéneas, entonces sumamos directamente, nos va a quedar A más B entre C. Bueno, menos 2, ¿no? Nos dice. Ahora, pero A más B, ¿a qué es igual? Acá está en la ecuación 2, nos dice que A más B es igual a 2C. Reemplazamos, la C se simplifica y nos va a quedar 2 menos 2, que vendría a ser igual a C. Entonces, eso vendría a ser todo en el problema número 5, chicos. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es hallar las razones trigonométricas y reemplazar y operar. Nada más. Y hemos utilizado el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo es muy importante. Es un dato muy importante que siempre tenemos que tener en mente. Así que no lo olviden. ¿Sí? Ok. Continuamos con el siguiente problema. Bueno, en el problema 6 nos piden, dice, determinar el mayor valor que puede tomar x. En la siguiente expresión nos dice que seno de x al cuadrado menos 5 es igual a 1 entre cosecante de 67. Ya. Bueno, entonces es el dato y nos piden hallar el mayor valor que puede tomar x. ¿Sí? Este problema es un poquito más sencillo, chicos. ¿Sí? Aquí en esta parte vamos a utilizar lo que son las razones trigonométricas recíprocas. ¿Por qué recíprocas? Porque si yo me doy cuenta en el dato, en la expresión que me da, tengo seno y tengo cosecante. Si ustedes se dan cuenta, la cosecante es la recíproca del seno. ¿Sí? Acuérdense. Y lo único que tengo que determinar es que el producto sea igual a 1, el producto de ambos. Entonces, para que se forme el producto, simplemente voy a pasar seno, cosecante, le voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar esta expresión que está acá. Entonces me va a quedar seno 2x al cuadrado menos 5 por cosecante de 67. Entonces, y ojo, tengo el seno y tengo la cosecante de un producto y me dice que es igual a 1. Entonces, cuando yo veo eso, ya les enseñaba en la teoría, cuando yo veo el producto de seno con su recíproca y el resultado es 1, los ángulos como son, o sea, este ángulo y este ángulo como son exactamente iguales. Entonces simplemente igualamos. Sería entonces 2x al cuadrado menos 5 es igual a 67. El 5 que está restando pasa al otro lado sumando. ¿Sí? Sería 67 más 5 sería 72. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Sería 72 entre 2 sería 36. Ahora saco raíz a ambos lados, me va a quedar 6. Ahora, ¿por qué saco raíz? Obviamente, como es un cuadrático, x tiene dos resultados. Tiene menos 6 y 6, pero como es el mayor valor, he tomado el valor de 6. Así que eso sería todo, chicos. ¿Sí? Entonces, x vendría a ser igual a 6. Eso vendría a ser todo en el problema 6. Un problema muy sencillo. Lo único que estamos aplicando son razones trigonométricas recíprocas, que ya hemos visto en la clase anterior. Así que, chicos, pónganse a repasar, antes yo le dije por eso, pónganse a repasar su teoría antes que empecemos a resolver los ejercicios, porque este tema ya lo hemos visto, ¿sí? Repasen, denle una revisadita a las diapositivas anteriores y para que puedan entender mejor. Yo sé que la explicación es clara, pero es importante que también ustedes repasen por sí mismos, porque esto ya lo hemos desarrollado. Continuamos entonces. Vayamos al problema número 7, el problema número 7 del libro, ¿sí? Nos dice, si se verifica que, dice, tangente de x más 10 por tangente de x más 40 es igual a 1, dice calcular el valor de la siguiente expresión y me dan m es igual a secante de 3x más cotangente al cuadrado de 3x medio. Ya. Nos están dando un dato, ¿no? Me están diciendo de que tangente de x más 10 por tangente de x más 4 es igual a 1. Ahora, yo no puedo decir que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Para yo saber que son iguales, yo tengo que tener la tangente multiplicado con su recíproca, pero la tangente y su recíproca no es una tangente, sino es una cotangente. Ya tengo el resultado que es 1, entonces yo tengo que tener acá, en uno de los dos tengo que tener la cotangente. Entonces yo tengo que hallar el complemento primero. Vamos a hacer un pasito. Entonces yo voy a hallar primero el complemento de tangente de x más 40. Entonces tengo el tangente de x más 40, entonces su complemento vendría a ser la cotangente, pongo el ángulo de 90 y resto este ángulo que está acá, lo resto.
de 90 menos esta expresión, me va a quedar cotangente de 50 menos x. Una vez que he dado este valor, simplemente reemplazo en la ecuación, reemplazo aquí en la ecuación, ¿sí? Entonces me va a quedar tangente de x más 10 por cotangente de 50 menos x igual a 1. Entonces ahí ya puedo aplicar razones trigonométricas recíprocas. ¿Por qué? Porque tengo la tangente multiplicado con su recíproca, que es la cotangente, y el resultado me da 1. Entonces cuando el resultado es 1, del producto de ambos, yo digo que sus ángulos son iguales. Entonces digo x más 10 es igual a 50 menos x. Entonces ahí tengo que despejo x, este x que está restando pasa al otro lado sumando, y el este 10 que está sumando pasa al otro lado restando. Por lo tanto, el 2x es igual a 40, este 2 pasa a dividir, me va a quedar que x es igual a 20. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Entonces, bueno, eso sería todo hallando el valor de x, pero no nos piden hallar el valor de x, nos piden hallar m. O sea, nos piden hallar el valor de m. Entonces, simplemente reemplazamos el valor de x en la expresión m. Vamos a reemplazar ahí el valor. Si reemplazamos x, entonces nos va a quedar secante de 3 por 20, porque ese es el valor de x, cotangente al cuadrado de 3 por 20, porque ese es el valor de x. Entonces, el ángulo entonces secante sería secante de 60, y acá sería 30, 20 por 3 sería igual a 60, entre 2 sería igual a 30. Entonces ahí utilizamos las razones trigonométricas de ángulos notables. Entonces ahí tenemos que ir a nuestros triángulos notables para hallar las razones trigonométricas. Es más, yo en las diapositivas les puse un cuadrito con todas las razones trigonométricas del ángulo notable, o también yo les sugerí que se aprendieran los triángulos notables, ¿sí? Y ustedes lo pueden graficar y pueden hallar las razones trigonométricas de esos ángulos. Entonces secante de 60 es igual a 2 y cotangente de 30 es raíz de 3, pero todo, como es raíz de 3, todo está elevado al cuadrado, entonces elevo raíz de 3 todo al cuadrado. Entonces raíz de 3 al cuadrado, simplifico 2 con la raíz, se va y me va a quedar 3. Por lo tanto, 2 más 3 igual a 5. Por lo tanto, el valor de m sería igual a 5, chicos. Ya, eso sería todo en el problema número 7. ¿Sí? Chicos, si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando la teoría que ya hemos explicado. ¿Sí? Razones trigonométricas recíprocas, razones trigonométricas complementarias. ¿Sí? Continuamos entonces. Problema número 8. Problema número 8, o sea, último problema, ¿sí? El problema número 8 parece complicado, pero es muy sencillo. Solamente hay que observar muy bien lo que nos están dando. Si ustedes se dan cuenta, nos dan tangente de 10 por tangente de 20, por tangente de 30, por tangente de 40, y sucesivamente hasta tangente de 80. O sea, todo es un producto, no hay sumas, todo está multiplicado. Entonces, si yo me doy cuenta, acá tengo tangente de 80, pero la tangente de 80 le voy a hallar su complemento. ¿Cuál es el complemento de tangente de 80? A ver, ¿cuál es el complemento? Yo lo he dicho, para hallar su complemento simplemente pongo su corrazón, que vendría a ser la cotangente, sería entonces 90 menos el ángulo, sería entonces el complemento de tangente de 80 es igual a cotangente de 10, porque los ángulos tienen que sumar 90, 80 más 10 suman 90. ¿Sí? Igualito, tangente de 70 vendría a ser cotangente de 20, ¿sí? Los ángulos tienen que sumar 90, porque son complementarios. Si ustedes se dan cuenta, la tangente de 80 es cotangente de 10, o sea, no va a quedar con esta expresión que está acá, o sea, toda esta expresión no va a quedar. Ahora, chicos, si ustedes se dan cuenta, hay un producto entre los extremos. Cuando yo multiplico tangente de 20, tangente de 10 por cotangente de 10, son razones trigonométricas recíprocas, porque la cotangente recíproca de la tangente y es el mismo ángulo, por lo tanto el producto me va a ser 1. Si ustedes se dan cuenta, los extremos tienen esa característica, ¿sí? Los extremos tienen esa característica. Entonces, todo ese producto siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, si yo multiplico todo así en ese orden, el producto 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuál va a ser el resultado por lo tanto de A? A por lo tanto me va a ser igual a 1. Solamente utilizando las razones trigonométricas complementarias y las razones trigonométricas recíprocas. ¿Sí? No sé si me entendieron, espero que sí. Si no, vuelvan, como les digo, vuelvan un poco a revisar lo que son razones trigonométricas recíprocas y se van a dar cuenta que eso está en la teoría, ¿sí? Si lo han olvidado. ¿Ya? Entonces, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Esos son los 4 problemas que están en el libro en la página 30. Repásenlo, cópienlo. Si tienen su libro, cópienlo en su libro. Y si no tienen el libro, cópienlo en su cuaderno, ¿sí? Para que lo tengan ahí, para que ustedes puedan repasar. Ahora, chicos, bueno, chicos, aquí les dejo
4 problemas que también se encuentran en el libro. Los que no tienen el libro ya lo pueden copiar acá de la diapositiva de los problemas, y los que tienen el libro ya bueno, se pueden guiar también de lo que les estoy poniendo aquí. Así que chicos, espero que hayan entendido la clase y bueno, que tengan un bonito día.